Good afternoon, good morning, and good evening to everyone. Buenos días, Thank you buenas for joining tardes, this buenas noches. Gracias episode por of the unirse webinar on the al topic of webinario de la coronavirus, OMS, learning from the past, EpiWin, preparing for the future, aprendiendo del a spoken by pasado, the el virus virtual Zika EpiWin para el team. futuro, For those new to EpiWin, de this parte del is a equipo virtual EpiWin. information network for El emergencies, equipo scientific EpiWin es translation, and el emergencies. grupo de In this transmisión EpiWin de webinars under emergencias y Associated with Jeff, conocimiento. our goal is to translate science into Nuestra accessible, meta es simple, traducir la and ciencia en providing una basic manera awareness and guiding accesible, actions and decisions entendible, in para each tomar emergency preparedness decisiones event. relevantes y acciones, Today también we para have a great prepararse y tener panel una of respuesta. Hoy stars tenemos un lined gran up. panel I will para give a poder brief discutir introduction. este tema. Our speakers Voy a dar today una are pequeña presentación. Dr. Nuestros Sylvie Briand, presentadores hoy, Director Sylvie Briand, Epidemic and director de Preparedness and Epidemia Prevention at WHO, y Dr. Maria preparación de Bancakova, la Global OMS, Head doctora María of Emerging Bancacobe, Diseases and Zoonosis Unit in jefe WHO, de Dr. enfermedades Diana Rojas emergentes Alvarez, y Lead Technique zoonosis, for y Zika and doctora Diana Rojas Chikungunya Álvarez, líder técnica Emerging de Diseases Zika, and Zoonosis chikungunya Unit at y WHO, enfermedades Dr. emergentes y Sudat zoonosis. El doctor Samarawea, Sudat Regional Samarawea, Consultant on consultor Arbovirus regional de at WHO arbovirus Regional Office for dentro Southeast de la Asia. Oficina Regional de la OMS para el sureste de Asia. Dr. Judith El Wong, doctor, la doctora Judith Microbiology Wong, and directora de Monitoring microbiología Epidemiology at the molecular, National Environment epidemiología Agency in en Singapore. la Ms. Agencia de Thais Dos Ambiental Santos, Nacional de Advisor Singapur, on Surveillance eh, and Control Thais for Dos Santos, Arbovirus Diseases consejera Endemic en at the vigilancia y control Tropical and de Tropical enfermedades Diseases arbovirales Unit at the Pan American tropicales Health Organization. And en la Dr. Emeritus Organización Dr. Panamericana de la Salud, y el doctor Ricardo Ricardo Jiménez, Jiménez, epidemiologist epidemiólogo, and professor of tropical profesor de medicine medicina at the tropical Federal de University of la Universidad Pernambuco, Federal de Recife, Pernambuco Brazil. en Recife, The Q&A Brasil. will be moderated by La Dr. sesión de preguntas y Diana respuestas va a Rojas ser Alvarez. moderado por Some la doctora housekeeping Diana now. Rojas This Álvarez. webinar is being live streamed Este on the webinario EpiWin está siendo YouTube network. transmitido en This el webinar canal is de being EpiWin de recorded YouTube. and afterwards Está the siendo replay will grabado be y available from después la our grabación va a website estar at disponible en nuestro EpiWin.com in the sitio chat. web. La dirección va a Interpretation is aparecer en el available chat. today in También French, tenemos Spanish, interpretación en Portuguese, and francés, Arabic. español, portugués Plus, y árabe. interpretation is in Además, la Hindi, interpretación Chinese, and se Russian. encuentra disponible en It's hindi, available through chino y artificial ruso a intelligence. través de inteligencia Please go to the artificial. interpretation Por global favor, icon and vayan select the al language. icono We de invite you all to post seleccionar your idioma. name, location, and Les organization in the pedimos chat. que publiquen We su would nombre, love to hear where ubicación you're joining us from. y Please add any nos questions you may encantaría have saber de in the dónde Q&A son. box, not in the Cualquier chat, so pregunta que that we can tenga, easily reply to your póngala en la questions. sección de cuya, Without no en further ado, los I will hand the comentarios. floor Bueno, over to sin Dr. más Sylvie preámbulo, le Briand, voy a dar la who will palabra conduct our EpiWin webinar eh, on the topic al of doctor Zika Sylvie virus, Briand learning from the para past, darles la preparing for the bienvenida, future. el virus del Zika, aprendiendo del pasado y Thank you very preparándose para el much, futuro. Dr. Agnese. Gracias, Good morning, doctor good Añese, y afternoon, and good evening. buenos días, buenas tardes, buenas noches Welcome a to this todos y todas. EpiWin webinar on Bienvenidos y Zika virus bienvenidas disease. a Here este we go webinario why sobre we enfermedad chose this del virus subject del for Zika. today. Quizás se pregunten por qué But elegimos el maybe tema el día de remember hoy, as pero well quizás the recuerden tragic también epidemic of Zika virus in la Brazil in epidemia 2016. trágica del virus del Zika Personally, en I still 2016. remember with Personalmente, emotion and todavía sadness recuerdo esto those con poor emoción y babies con that were tristeza, born todos with esos no pobres bebés developmental que defect and their eh, mothers who nacieron had to con carry them retrasos en and el to desarrollo y sus madres try que to alleviate their intentaban suffering. aliviar su It has sufrimiento. had also a terrible impact También on ha tenido un families and terrible communities impacto en during this familias, time. comunidades So, durante este Zika tiempo. for us is an Zika important para public nosotros health risk and es problem, un and riesgo that's why we thought it público was important importante y un to problema, bring por eso together creemos que era different experts importante across the traer world en to talk conjunto about varios it. expertos en todo el Also, you mundo need to para know hablar that acerca de Zika esto. is a También virus deben that de is saber que el transmitted by Zika es un vectors, virus and que se those transmite vectors por are Aedes vectores y esos mosquitoes. vectores Those son los mosquitoes mosquitos are Aedes. very broadly Esos distributed mosquitos in the earth, están especially in distribuidos en toda tropical la areas, Tierra, but especialmente with en the áreas climate change, tropicales I mean, y this con el cambio distribution is slightly climático. changing, and also Esta we distribución can está see the cambiando y transmission también through podemos ver Aedes una mosquitoes transmisión also in de temperate mosquitos countries. Aedes en You también may also en remember países that recently templados. we had Y an también hay que outbreak recordar que recientemente of tuvimos el chikungunya in brote de Uruguay and chikungunya Paraguay, en and Uruguay y we also Paraguay. have currently dengue in Y Argentina. actualmente tenemos So dengue en dengue, Argentina. yellow fever, chikungunya are El also dengue, transmitted la by fiebre Aedes amarilla, mosquitoes. chikungunya, todos son transmitidos So por for el us, mosquito this is why it's Aedes. important Para that nosotros, we esa es la all razón de learn more la about this importancia de disease, aprender how they are más de esta transmitted, and enfermedad, how we can protect cómo se ourselves transmite against them.
cómo nos podemos proteger en contra de ella. Y quisiera agradecer mucho a todos los expertos y colegas al haberse unido a este webinario para compartir su conocimiento e experiencia en esta enfermedad, porque esto nos va a ayudar a estar mejor protegidos. Muchas gracias a todos y todas por por estar en este webinario, porque podemos asegurar la seguridad del mundo no con miedo innecesario, sino con acciones adecuadas, preventivas. Muchas gracias y te regreso la palabra, Thank you, Agnes. Dr. Silibrian, for this Gracias, very doctor introduction. Sibrián, And now I por give the floor to esta Diana, who fabulosa will start bienvenida. Le voy a dar presenting ahora el micrófono a Diana about para Zika que and empiece a also presentar acerca del Zika start moderating the y session. para que empiece a Over to moderar you, la Diana. sesión. Adelante Thank you very contigo, much. Good morning, Diana. good afternoon, and good evening, Buenos colleagues. días, buenas tardes, Let buenas me noches, start colegas. showing a video with Voy a an comenzar overview of compartiendo un Zika, video so we all con remember the basic el information aspecto about general Zika. del Please Zika. confirm that Por you can favor, confirmen que see. pueden verlo. Give me 1 second. Un segundo, por favor. Can you see the video? The image? Yes, ¿Pueden we ver la can see it. imagen? Okay. Sí, la Can you podemos hear ver. it? ¿Pueden escucharla? No, No, not yet. todavía no. Okay. Zika virus is spread by Aedes Okay. mosquitoes, which El are found virus in nearly Zika all continents and vary es mostly during the propagado day. por los Zika mosquitos del virus can be Zika. transmitted El virus del sexually Zika puede ser between transmitido people and from sexualmente parent to entre child through personas y de madre a pregnancy. hijo durante el Although cases embarazo. of Zika virus A pesar de que disease los casos have de la declined enfermedad del globally virus del since Zika ha 2017, bajado they are globalmente still desde occurring at low 2017, levels todavía in está several ocurriendo countries in the Americas en and Latin algunos America. países, en América y en Today, otras 89 regiones. countries Hoy, and 89 territories have current países y infectious Zika virus territorios transmitted by Aedes tienen mosquitoes. este programa de transmisiones de enfermedades Most infected transmitidas por people el virus do del not Zika. La have mayor parte de developed las personas symptoms. no They might tienen have rash, síntomas fever, desarrollados, pueden organic tener diarrhea, among others. salpullido, fiebre, ojos, Some infected molestia en los patients ojos, develop entre otras. serious Algunos neurological pacientes conditions like Guillain-Barré syndrome, desarrollan which causes weakness, algunas condiciones inability, neurológicas and loss of graves lymph flow. que requiere Some women que infected during tengan pregnancy ventilación por la falta de can capacidad develop de respiración. Por microcephaly ejemplo, and en niños recién nacidos puede genital causar syndrome, microcefalia y and algunos otros family syndrome. síntomas And como today, no abortos también. specific treatment or vaccine for Actualmente no Zika hay ningún virus tratamiento infections ni or disease. vacuna para las infecciones ni la Infected people with enfermedad. mild Las symptoms personas simply place their infectadas breath, stay con síntomas hydrated, and leves take necesitan vitamin mantenerse for hidratados, rashes tomar and fever. medicamento y During algunos outbreak, if medicamentos patients para experience salpullidos y numbness, fiebre. including Si muscle weakness or estos síntomas impossibility, they should empeoran seek o immediate tienen medical enfermedad advice, perdón, care, problema para respirar, if tienen que pregnant buscar travel to asistencia or médica visit areas inmediata. with Zika transmission or También evidence les of Zika recomendamos virus no infection. ir a lugares Medical en attention donde for se ha local reportado esto pre-testing, o también information, buscar counseling, and other ayuda, clinical care to prevent consejería, Zika virus infection. apoyo médico para poder People prevenir in esto. areas where the Las virus is personas en present las should also áreas take actions to avoid en donde mosquito se encuentra el bites virus o estos during the day mosquitos, and early evening. hay que tomar This is medidas para especially poder important for pregnant women, women in evitar, reproductive age, and young especialmente children. para Healthcare mujeres embarazadas, niños strategies include pequeños wearing y la elastic población en clothing that general. covers much of the body and También hay que also utilizar using prendas que los apiaries, cubran casi window completamente screens, o barreras doors, and físicas windows, como cerrar and las applying ventanas, insecticide and mosquiteros clothing. y utilizar Aedes repelente en mosquito-related general en bites la should be ropa y en eliminated el by cuerpo. covering También water storage al containers, removing plastic eliminar covering without contenedores cost, que puedan and cleaning tener up trash that may agua serve o, as por ejemplo, las food for macetas. reproduction. También eliminar la Because Zika basura virus is puede particularly spread in disminuir la women and the reproducción de sexual partners mosquitos. should receive Las information mujeres about the embarazadas y sus risk of compañeros sexual sexuales deben de transmission recibir información en la leading to the transmisión possible para adverse poder fatal prevenir outcomes. cualquier Vaccines transmisión en el include samples embarazo. and Las off-the-shelf personas range of sexualmente contraceptive activas methods so they también can make deben de informed choices recibir about whether or when to become pregnant. información acerca World de Health Organization supports countries with Zika métodos virus transmission anticonceptivos para to saber use and cuándo control es lo disease más in a safe viable way. Under para the Global embarazarse. Arbovirus Initiative and En other la iniciativa disease de Global support Arbovirus y includes otros development of apoyos, evidence-based incluye scientific clinical guidance
guías clínicas, evidencias, actividades, confirmaciones de laboratorio con centros coordinados, entre otros. Todos podemos participar para poder producir un impacto en el Zika. Protéjanse a sus seres queridos y a su comunidad tomando los pasos necesarios para prevenir piquetes de mosquito, transmisión sexual de estas enfermedades y también infórmense si han sido infectados con el virus del Zika. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora María Van Kerkhove, quien es la líder de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis. Adelante, doctora María Van Kerkhove. Gracias, Diana, y gracias por su adaptación con ese video. Eso estuvo increíble. Voy a ser breve para que podamos continuar. Muchos de ustedes saben que el Zika no ha estado en las noticias de 2017, cuando la emergencia de salud pública relacionando el Zika con microcefalia terminó. No obstante, está circulando en muchos países y regiones. Como lo han visto en el video, la mayor parte de las infusiones del Zika son asintomáticas o leves, lo cual presenta un reto para poder detectar el virus, y esto también es un reto para poder dar las intervenciones adecuadas para prevenir infecciones o cuidar a los que han sido infectados. En este seminario de EpiWin queremos darles una oportunidad de poder actualizarles con la epidemiología actual del virus del Zika en las regiones donde ha sido detectado y poder traer conciencia a todos y todas en donde todavía circula el virus del Zika. Los trabajadores de la salud deben de considerar el Zika como un diagnóstico potencial en residentes o aquellos que han ido a áreas en donde estos virus han sido transmitidos por el vector del mosquito Aedes. Y recuerden que las personas que están más en riesgo de complicaciones son mujeres embarazadas y sus parejas. Muchas personas asocian Zika con Brasil, pero hoy van a ver que no solamente sucede en un país en particular, sino hay varias áreas en donde está circulando y queremos atraer su atención acerca de esto. Es importante no solamente conocer qué es lo que estamos haciendo, sino qué, como la OMS y nuestros asociados estamos haciendo en conjunto. Y como vimos en el video, estamos en la iniciativa de Arbovirus Global, donde estamos trabajando chikungunya, fiebre amarilla, dengue, además del Zika, en donde las asociaciones trabajamos en conjunto con actividades como monitorear la transmisión del virus a nivel mundial para que podamos anticipar brotes y también prevenirlas en donde sea posible, reducir el riesgo epidémico, fortaleciendo la transmisión y mejorando la respuesta en brotes, mejor vigilancia, mejor manejo y mejor manejo de complicaciones del virus del Zika, también con vigilancia de vectores cross-sectoriales, desarrollando comunicación de riesgos y fortaleciendo la resistencia comunitaria para poder prevenir tantas infecciones como sea posible, actualizando la agenda de investigaciones del Zika porque no sabemos todo de este virus y la enfermedad que causa, y en conjunto con otros arboviruses estamos desarrollando medidas como diagnóstico, terapia y vacunas y también herramientas de control de vectores. Esperemos trabajar con nuestros socios y dar un papel líder en la investigación, también de mejorar la investigación para entender el riesgo de microcefalia y también otros síndromes congénitos. Y para poder ser exitosos, trabajamos con varios socios y participantes en todo el mundo y vamos a seguir con esto mientras avancemos. De regreso contigo, Diana, para poder continuar con el seminario de PIWIN. Muchas gracias, María. Bueno, comencemos con nuestros presentadores invitados. Vamos a darle el micrófono al doctor Sadat Samaguera, el consultor regional de arbovirus de la OMS en la Oficina Regional del Sudeste de Asia. Voy a compartir mis diapositivas ahora. Gracias. Can you see my slides? Yes, but we are not seeing them in presentation mode. We can see all your desktop. Pueden ver
las diapositivas sí, pero no lo vemos Please en let us know modo if de you want me to presentación. share it with you. Por favor, díganos si quiere que la compartamos por usted. Can you see it now? Yes, we can see them. Over to you. Go ahead. Thank you. Okay, thank you. Ante ya la The podemos ver. Southeast Asia Gracias. has El sudeste de 11 Asia countries. tiene Out of 11 that, países. 11 Bhutan, De ellos, Cambodia, Nepal, eh, Timor-Leste. All other countries have Bangladesh, Bután, reported existence Nepal, of entre Zika virus otros, infection in those countries. están apoyando reportar infecciones del virus del Zika. In Bangladesh, the first En Zika virus Bangladesh, infection la was primera reported infección in reportada 2016 fue en in a sample 2016 collected from a en 67 una year old muestra male recolectada who had de un never been masculino de overseas that 67 reported años que nunca había salido del país, por lo Zika. tanto, esto implicó que In había transmisión India, local del Zika it en la was India. reported in as Este early as informe 1954 va by o data the desde National Institute of Virology, 1954 Pune, por by el examining Instituto samples, Pune al examinar blood samples muestras collected, and sanguíneas they reported y 16.8% se of informó que seropositivity among these 16.8% samples. de estos But we have to anticuerpos eran interpret this positivos del association suero. cautiously because this high cross reactivity with dengue virus and other flaviviruses. Y esto As también quiere decir que Sputnik quizás recently was no era available in como tal Zika, 2016, sino como in puede ser dengue, entre 2017, otros. En the first cases of 2016 outbreaks se in inició la Ahmedabad, vigilancia Centinela. En Gujarat, and Chennai. 2017 los primeros casos se The reportaron en largest outbreaks occurred in Ahmedabad, Gujarat y 2018 with Chennai. En 282 cases in 2018 Rajasthan fue el and mayor brote con Madhya Pradesh. 283 casos Again, en in Rajasthan, Gujarat 2021, y 22 Madhya and Pradesh. 23, En 2021, cases were 22 y reported in 23 se Gujarat, reportaron más Southern casos UP, en diferentes Maharashtra, partes del Karnataka, and país, lately Mumbai. Maharashtra, entre In otros, al Indonesia, igual que in Mumbai. 1981, En Indonesia, en the first case was 1981, reported el primer in caso se central Java. reportó en Then Java Central. 2013 to Después, en 2013 2015, a 2015, sporadic se cases has been reportaron reported casos in en algunos travelers viajeros que returning from regresaban a sus Indonesia. países de origen, As well as in regresando desde 2014, Indonesia. En seroprevalence 2014 survey in couple of había provinces has shown that among algunas 1 to 4 years, encuestas de seroprevalencia en 14 59.1% provincias and con among 662 age muestras 5 de to 9 niños de years, 1 a 4, 9.2% prevalence of 9.1%, y Zika 870 infection. muestras de niños de 5 a 9 con Again, un in porcentaje de 2016, 9.2 de the infección. Zika En virus has been 2016, isolated el in virus del Maldives Zika from fue the male aislado, resident in central Sumatra. eh, ya que In Maldives, un masculino de probably 27 13 años se cases of detectó en Zika Sumatra. virus disease En- was reported in También se 2015 in a reportó en 37 years old 2015 Finnish male who came back en after un working for masculino de 6 months in 37 años que Maldives. había Soon regresado after de 6 returning, he meses developed en flu-like las symptoms initially Malvinas and y había possibly Zika desarrollado virus síntomas PCR. como He didn't respond to the resfriado, comprehensive. dolor ocular, At the same time, dengue etcétera. virus has been Además, había found salido in gram-positive positivo a individual Zika, when a que en una sputum muestra was negative. de But orina, no de the suero, demonstration of Zika pero virus la by demostración del PCR Zika in virus por urine has PCR confirmed this en la virus orina Zika ha virus case. confirmado Again, in estos casos de 2016 Zika. and En 17, 3 2016 y cases were 17, tres positive casos out fueron of positivos 651 cases de tested, 651 thereafter no casos cases has probados. been reported in Después de Maldives. eso, no se In han reportado Myanmar, más after casos. analysis of En Myanmar, 262 un samples of análisis de patients, 462 muestras de pacientes asymptomatic asintomáticos people desde from 2004 a 2017 patients and asymptomatic people from 2004 to 2017 confirmed confirmaron Zika virus infecciones infection de in Zika 4.9% en of el the populations 4.9 de with los dengue pacientes symptoms and con síntomas del dengue y 13.6% from patient 8.6 visits. con personas In Sri asintomáticas. Lanka, En el Sri Lanka, tested en 595 2023 samples of se symptom suspected tomaron dengue patients from 595 muestras 2017 de to pacientes que 2019 sospechaban con for dengue desde population dengue 2017 a surveillance. 2019 It has shown that en dos tercios de 2.9% of the hospitales. samples were 2.9 de las muestras detected as confirmaron having Zika tener virus infecciones infection. del virus del Zika. This research has been published in Esta 2023. investigación fue publicada en In Thailand, 2023. En Tailandia, it is believed that Zika virus se cree infection que is el virus del endemic, Zika y la infección having a es peak in endémica, June habiendo and tenido un July, pico coinciding with en the junio y wet season julio, or rainy season in the coincidiendo country. con la As temporada de lluvias en el of país. 2021
21st August this year, El 21 de agosto de este año, 241 casos fueron reportados en 22 provincias, con el mayor número de casos reportados en Chantaburi, 76 cases. con 76 casos. This 2016 to 2022 database shows De that, 2016 a 2022, las bases de datos muestran que de esas 241 infecciones fueron mujeres embarazadas, 3 bebés tuvieron microcefalia, 67 nacieron con infectados con el virus del Zika. Y pueden ver que los datos hay diferentes reacciones. En esta investigación también hay diferentes capacidades de los 11 países, 10 en la región del sudeste de Asia han respondido a esto y también han incrementado sus capacidades para diagnosticar estas enfermedades. Pueden ver que el virus del dengue ya existe un sistema de pruebas bastante robustos en casi todos los países. El virus del chikungunya, algunos países están teniendo algunos diagnósticos, pero cuando hablamos acerca del virus del Zika, podemos ver que la mayor parte de los países son pobres en este aspecto. Por lo tanto, muchos países no tienen la capacidad por el momento de realizar pruebas y no hay algún mecanismo para realizar pruebas en estos países, solamente en casos esporádicos y por investigaciones de investigación. Algunos estudios serológicos muestran infecciones en la región sudeste de Asia desde los 50. Estos casos han sido esporádicos, no obstante. Los ensayos serológicos se utilizan para la identificación de la infección del virus del Zika. Puede haber una reactividad cruzada en otros virus circulantes como flavivirus, especialmente los que aparecen en la diapositiva. Por lo tanto, hay una interpretación de los resultados de las pruebas. También ha habido una baja detección, bajos casos por la falta de la capacidad para poder detectarlos, la falta de habilidad también. Es menos probable que el virus de la infección del Zika se diagnostique porque no se cuenta con las herramientas para hacerlo y también puede ser asintomático, leve, afebril o puede ser atípico. En el contexto, la epidemiología del virus del Zika y la carga de la enfermedad en la región se entiende muy poco, pero estamos intentando entenderla más en la región y también esto ha tenido un impacto en la salud de la región. Me gustaría reconocer al doctor Ayajima, doctora Hannah Brindle, doctor Yuka Yunai y el doctor P.K. Arnab Babu por haber apoyado en la preparación de esta presentación. Gracias. Thank you very much, Dr. Sudat. Muchas gracias, doctor Sudat. En la región sudeste de epidemiología del Zika, ya que es muy importante que esto está recirculando y está resolviendo, ayudando a resolver los retos que tu región y en general las regiones tienen. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Judith Wong, directora de microbiología, epidemiología molecular de la Agencia Nacional Ambiental de Singapur, quien va a hablar acerca de casos entomológicos y investigación sobre aguas residuales en Zika, un aproximamiento multidisciplinario. Muchas gracias. Yes, we can see your screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí la podemos ver. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a la OMS por habernos invitado a compartir la situación de Zika en Singapur y cómo la Agencia Nacional Ambiental y el Ministerio de Salud está dando una vigilancia entomológica y de aguas residuales de manera reciente.
En 2016 a 2017 hubo un brote de 500 casos y desde entonces solamente hemos tenido un pequeño grupo en 2019 y algunos casos esporádicos a lo largo de los años. No obstante, en 2023 hemos tenido 22 casos reportados con un grupo de algunos casos en Singapur. Por lo tanto, para esta situación, hemos llevado un caso entomológico y de vigilancia de aguas residuales. Para estos casos, los expertos en la salud y la comunidad están buscando síntomas para tomar medidas precautorias. También hay vigilancia de casos que queremos monitorear para entender si estos casos sucedieron en la comunidad o no. También pudimos detallar rastros en aguas residuales, ya que el agua puede estar en la orina también. Y el mosquito Aedes se han atrapados en la vecinidad para entender la transmisión. También las comunicaciones se llevan en cabo en la vigilancia. Aquí vemos un mapa donde tenemos la distribución espacial y las áreas de casos donde se reportaron casos en color anaranjado. En verde y rojo vemos las ubicaciones de mosquitos atrapados y no atrapados. En morado, verde y azul, las líneas vemos áreas con altas concentraciones donde se han implementado también muestreo de aguas residuales. Los resultados demuestran que cuando hay un pico de los casos positivos en el área, como se puede ver en el cuadro azul, se detecta también señales de positivas en agua residual, como vemos con la gráfica de abajo. También se detectan casos positivos de mosquitos en este periodo. En cuanto a las muestras de mosquitos, cuando ser posible se diseccionaron y se les probó. Y se encontró que las detecciones de Zika se encontraban tanto en su cabeza como torso y abdomen y tórax. Los vectores pueden diseminarse en el Zika. Se encontraron detecciones positivas en los dos diferentes vectores, Adobitus y Aegypti. Después de la detección del pico en mayo y de las señales en junio, se sugiere que las medidas de control estaban funcionando. También no hubo detección de Zika. Al momento de detectar las muestras de áreas con casos esporádicos que se reportaron. Este tipo de vigilancia en toda la isla fue posible debido a que aprovechamos sistemas existentes de monitoreo. Para las aguas residuales aprovechamos nuestra red de monitoreo de COVID-19 y para los mosquitos utilizamos otra red de monitoreo existente para monitorear la abundancia de los mosquitos existentes. En cuanto al análisis genético de los casos positivos y los mosquitos, escuchamos que esta cepa Zika B en 2023 es genéticamente distinta a las informadas en Singapur previamente, lo que se indica en este color azul, y está asociado a virus reportados en Filipinas en 2012 y 2016. La diferencia o la distinción entre los linajes apoya aún más nuestra comprensión de que no existe una transmisión continua del Zika en Singapur, si bien tenemos transmisiones locales de vez en cuando. De manera similar, después de este brote grande en 2016, se demostró que únicamente un 3.3% de la población con Zika es seropositiva y que solamente el 34% de estos se les confirmó como con anticuerpos neutralizantes. En resumen, los estudios demuestran que Singapur no tiene una transmisión continua del Zika. Sin embargo, con la baja inmunidad de la población y los vectores, esto nos pone en un gran riesgo, lo que requiere de una vigilancia integral de residuos y agua, así como de mosquitos, para monitorear la situación. Aprovechando redes existentes, fuimos capaces de lograrlo en cosa de 3 días y generar nuestra operación rápidamente. También se describe un enfoque nuevo de monitoreo de aguas residuales,
para entender cómo se dispersa el Zika, lo cual es importante también en este caso de la enfermedad, ya que las infecciones podrían ser bajas, pero pueden causar enfermedades muy raras en un grupo vulnerable. Con esto concluye mi presentación. Agradezco a la profesora Anli Chin, directora del grupo, por su guía, así como colegas de nuestra institución, Musun Kanila, Marga y Shuden, por su ayuda. Gracias. Thank you very much, Dr. Wong, for presenting the case study of Singapore and how the multidisciplinary Gracias, approach doctora, por has helped presentarnos el to caso de control the Singapur y cómo spread el of enfoque Zika virus multidisciplinar in puede different ayudar a countries. controlar So grupos now de let me give the brotes floor en Singapur y otros to países Jaito también. Santos. She's the advisor Ahora vamos con coordinator Jaito and Santos, virologist asesor of de Arbovirus supervisor y Diseases vigilancia y control de las because enfermedades on the en unit at the Pan la American unidad Virus de enfermedades Thais, over to you. transmitidas por vectores de la Organización Panamericana de Thank you la so Salud, much. OPS. Adelante, Thais. There we go. Thank you so much for the introduction and thank you so much Muchas for the invitation. It's gracias. a pleasure to Gracias be por la here, invitación with y this por wonderful speaker panelists. todos los que nos acompañan el día de hoy en este panel. Yo quisiera hablar un poco sobre la experiencia del continente americano con el virus del Zika, que es un tanto más reciente de lo que se ha mencionado previamente. La primera detección del Zika en la región ocurrió en 2014 en la isla del Pacífico, Easter Island, que pertenece a Chile. Al mismo tiempo ocurría una epidemia en la Polinesia Francesa, en las islas del Pacífico. Después, en 2015, a comienzos de 2015, se reportaron grupos de brotes, se detectaron en el en el noreste de Brasil, con 7,000 casos informados entre febrero y abril. No fue hasta abril 29 de 2015 que la primera confirmación por estudios de laboratorio se dio. Parecía ser dengue, pero resultaba ser negativo para dengue. Y en la isla original se creía que la epidemia era de algún tipo de alergia debido a que se trataba de un sarpullido con prurito y fiebre en algunos casos. Fue un poco tardado encontrar exactamente la causa, pero para 2015 quedó claro que se trataba de Zika y la OPS emitió poco después su primera alerta de infección de virus de Zika con recomendaciones, descripciones de monitoreo, gestión de casos, prevención y acciones de control, lo cual pueden encontrar en el sitio web. Aquí se ve el enlace, se los puedo compartir después. Algunos meses tras la detección inicial, los países, sobre todo Brasil, informaron que había una relación entre la infección del virus de Zika y la enfermedad de Guillain-Barré, con 26 casos de síndrome de Guillain-Barré que también habían sido confirmados como infección de Zika en el estado de Bahía. Unos meses más tarde, se encontraron grupos de microcefalia, sobre todo en el caso de Brasil, así como, relacionado con infecciones de Zika. A modo de comparación, entre 2010 y en los años anteriores, entre 2010 y 2014, Brasil tuvo una detección de 163 casos de microcefalia, mientras que después de la transmisión de Zika estamos hablando de 3,530 casos de microcefalia detectados. Y para el 1 de febrero de 2016, como sabrán, tanto las malformaciones neonatales como los trastornos neurológicos llevaron a la declaración de la emergencia pública de preocupación nacional. Aquí vemos una consolidación de los 3 arbovirus que circulaban en la región de los continentes americanos año por año, solamente a modo de ejemplificar que la región del continente americano cuenta con todos los factores necesarios para una transmisión desafortunadamente positiva de los arbovirus, los cuales en la barra más inferior podemos ver casos de dengue en 2023. Ha sido hasta ahora
y no se ha terminado el año de más altos casos de dengue. Después de esta introducción inicial, nos encontramos muy poco Zika en 2014 porque es el que se ve representado con el azul más oscuro. Solo algunos casos informados en Chile, pero después de 2015 y Brasil, el caso de Brasil, vemos esta línea delgada que después se amplía mucho para 2016. Veremos esto con más detalle en las siguientes imágenes, pero por ahora lo que quería era mostrarles la complejidad que tiene el hecho de que estos tres arbovirus estaban circulando a la par. En el caso de Zika y dengue, esto representa algunos retos de diagnóstico porque son similares. Por otro lado, destacar que en los 2 años posteriores al comienzo del Zika, lo que ocurre con el dengue en 2017 y 2018 pudiera tener que ver con esta relación tan cercana que tienen estos virus. Y tenemos un casi 80% de reducción en el conteo de casos informados para fiebre del dengue. Y después volvió a aumentar a partir de 2019 hasta este año en el que hemos tenido la mayor cantidad de casos de dengue. En este contexto, desde 2015 hasta la actualidad, el caso de los casos de virus de Zika representan casi 60% de todos los casos de enfermedades por arbovirus. Hasta octubre de 2015, en el continente, o por supuesto sin incluir la isla, porque Chile continental no había reportado casos de transmisiones locales del virus del Zika, pero teníamos hasta entonces solamente a Brasil y entre octubre y diciembre otros 12 países informaron de su transmisión local y en los siguientes meses fueron sumándose siete países hasta la actualidad en el que más de 40 países han informado. 40 de 52 países en la región del continente americano han informado de casos de Zika. Vemos aquí en esta gráfica los países que han reportado el más alto índice de casos. Más del 90% de los casos reportados en la región se concentran en estos 10 países. Si bien Brasil reporta el número más elevado de casos de Zika, es el número 4 en cuanto a incidentes acumulativos, con 52 casos por la población de 10,000. Vamos acá de forma más detallada un informe de casos de infección del virus del Zika, donde podemos ver que la mayor parte de las infecciones ocurren a finales de 2015 y el primer semestre de 2016. Las reducciones posteriores son inquietantes, puesto que podrían representar una reducción en la transmisión, tal como ya muchos de ustedes saben. El Zika es una enfermedad que es difícil de monitorear debido a que no presenta sintomatología muy específica y una gran cantidad de casos no muestra ninguna manifestación clínica. Los sistemas de vigilancia pasiva no logran capturar de manera adecuada. Y el otro reto es que al finalizar la declaración de la emergencia pública y de la preocupación internacional, vimos una reducción grande de las notificaciones también, por lo que esta reducción bien podría implicar que se ha reducido el número de casos que se detectan. Sin embargo, también se tienen algunas otras cuestiones artificiales en cuanto al reporteo que podrían tener que ver, pero desde ese momento nuestra transmisión en la región ha sido constante a niveles mucho más bajos que los observados en 2016. Por el momento, 1 millón de casos aproximadamente, de los cuales solo el 27% se ha confirmado por examen de laboratorio. La proporción de confirmaciones varía entre el 8 y el 35% en los últimos 2 años. Ha sido entre 8 y 9%, lo cual presenta múltiples oportunidades de intervención y mejora, algo que podemos hablar durante las preguntas y respuestas. Y las incidencias más altas ocurrieron entre 2016 y 2017. Aquí quería incluirles para su referencia esta definición de caso basado en una revisión sistemática de la literatura con base en todas las publicaciones que se han generado en la región y después de la epidemia de la Polinesia francesa. Tenemos la información en el sitio web de la OPS.
Ahora, en Canadá, con la excepción de Canadá, el Chile continental y Uruguay, todos los países y territorios de la región de las Américas han informado una transmisión local, sobre todo en los años 2015 y 2016, y a pesar de la reducción en 2016, es importante mantenernos compartiendo la información constantemente a los mismos niveles que se tenían anteriormente. Sobre todo esto es relevante ya que cada año, si estos niveles de transmisión son tan bajas como se han informado, entonces estamos teniendo algo de información susceptible cada año, por lo que tenemos que permanecer alerta, asegurándonos de que no se dé una epidemia nueva en el futuro próximo. Por otro lado, tomar en cuenta la importancia que tiene para nosotros el poder vincular la vigilancia de la infección aguda con los síndromes neurológicos. Esos sistemas de monitoreo son dos flujos que no se están comunicando necesariamente bien a lo largo de toda la región. Y el tema que mencioné anteriormente sobre la importancia de contar tanto con diagnósticos adecuados como suficientes en laboratorio para la detección oportuna del Zika para poder generar acciones de control adecuadas. Quiero agradecerles. Ese es el fin de mi presentación. Gracias, Thais, por esta maravillosa presentación y actualizaciones de la situación epidemiológica del Zika en el continente americano. A continuación, tenemos el tiempo para todas las preguntas. Por favor, continúen compartiendo sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Intentaremos atender sus preguntas al final de la presentación. Le quiero ceder la palabra ahora al doctor Ricardo Jiménez, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Pernambuco de Enfermedades Tropicales en Recife, Brasil. Y también va a estar hablando a nombre de el análisis de pacientes individuales, metaanálisis de las cohortes de Zika durante la emergencia pública de preocupación internacional para poder entender mejor los síntomas clínicos y dar un seguimiento correcto a los bebés con microencefalia, etcétera. Le cedo la palabra al doctor Ricardo Jiménez. Tiene la palabra. Bueno, quiero agradecerles por la participación y la invitación en este panel. Les estaré actualizando sobre las actividades que la OPS y el consorcio de Zika, así como el de Brasil, han estado realizando en el metaanálisis de participantes individuales que se ha desarrollado por estos dos consorcios. Empezamos con el consorcio de la OMS. El objetivo de estos metaanálisis son, primero que nada, estimar el riesgo absoluto y relativo de los síntomas relacionados con la infección del virus del Zika durante el embarazo. El segundo objetivo es identificar factores que modifican esta asociación. El tercer objetivo es descomponer el efecto total de la infección por virus del Zika durante el embarazo en tres ejes. El efecto directo del virus del Zika, el efecto indirecto del virus del Zika y el efecto de la interacción entre el virus del Zika y los factores modificadores. Y objetivo 4 es desarrollar y validar una herramienta de predicción de riesgos para identificar a las mujeres que se encuentran a más alto riesgo de contraer un resultado relacionado con el virus del Zika tras su exposición durante el embarazo. Datos, el metaanálisis de los participantes individuales que se está desarrollando en la OMS es el más amplio, puesto que recopila de 6 a 64 participantes en 22 países y territorios, así como los datos individuales de 33,061 mujeres embarazadas, de las cuales aproximadamente 11,000 son mujeres que han contraído el virus del Zika, para un total de 18,000 niños. Datos sobre 18,000 niños. Ahora, ¿dónde nos encontramos con relación a este análisis?
Para comenzar, tenemos este protocolo de 2019. Nos organizamos en grupos de trabajo. Comenzamos a crear el grupo más con 300 variables que se fueron expandiendo hasta 900 variables, de las cuales 700 se consideren esenciales. Y luego pasamos a la imputación, carbonización de los datos y su análisis, lo cual se realiza en 2 pasos. El primer paso es que aprovecha conjuntos de datos del piloto. Después se tiene una expansión de unos 20 conjuntos más de datos. Estos son los productos que tenemos hasta la fecha. Hasta ahora hemos publicado el protocolo. Tenemos una publicación sobre el estudio de metadatos, esperando publicación, y estamos también, tenemos algunos artículos científicos que demuestran el análisis de los 33 conjuntos de datos que se han analizado y discutido hasta el momento. El siguiente paso será agregar aproximadamente unos 30 conjuntos de datos más, con esta información que se agregará, tendremos la posibilidad de cumplir con los objetivos 2, 3 y 4. Ahora hablemos sobre el consorcio de cohortes de Brasil en Zika, de Zika Brasil. El objetivo del metaanálisis de este consorcio es calcular el riesgo de resultados adversos entre los hijos de mujeres con confirmación de infección de Zika por RT-PCR durante el embarazo y explorar la heterogeneidad entre los estudios. Este consorcio, el grupo de Brasil, es un grupo de 13 estudios y aproximadamente 50,000 mujeres de todas las regiones de Brasil donde se ubicó el virus del Zika. Los resultados que tenemos hasta la fecha indican que tenemos aproximadamente un riesgo absoluto de microcefalia de aproximadamente 2.5%. En la primera evaluación, aproximadamente 4% al momento del seguimiento. El riesgo más alto de aproximadamente 8% de calcificación y ventriculomegalia en los estudios de imagen de cerebro. El riesgo de los resultados neurológicos fue aproximadamente de 20%, mientras que el riesgo de resultados oftalmológicos y audiológicos fue de aproximadamente 6%. Considerando el riesgo general como el riesgo de presentar cuando menos una de estas cuestiones, ya sea microcefalia o anomalías neurológicas o oftálmicas, es de aproximadamente 30%. Otro punto del que quisiera que prestaran atención son estas 3,000 asociaciones entre microcefalia y las anomalías en la imagenología cerebral después del nacimiento, donde el momento en el que se dio la infección en el embarazo es más alto en el primer trimestre del embarazo. Otro punto importante es que no se encontró asociación alguna de la microcefalia con el nivel de propagación de ni tampoco con cuestiones raciales, ni con la región en la que se realiza el estudio, en Brasil.
So what this study adds to what has been published before? Este estudio agrega valor porque nos demuestra que un tercio de los niños nacidos sanos con una exposición previa al virus de Zika durante el embarazo presentaron cuando menos una anomalía compatible con la infección congénita. También demuestra que las evaluaciones del nacimiento podrían estar subestimando el riesgo de la microcefalia relacionada con el virus de Zika y que el riesgo de la microcefalia relacionada con el virus de Zika es relativamente homogéneo con relación a la región, con relación a las cuestiones geográficas, educativas y raciales y étnicas de los grupos. Las implicaciones del estudio, las implicaciones principales son el hecho de que demuestra la necesidad de un equipo multidisciplinario de salud para atender a estos menores debido a la complejidad y diversidad de la sintomatología y signos que se observan en ellos. Demuestra también la necesidad de iniciar a estudiar las consecuencias a largo plazo de las infecciones con el virus durante el embarazo. Cuando los niños llegan a edad escolar, se pueden presentar ahí más anomalías, por lo que se requiere utilizar elementos y herramientas más sofisticados para indicar que, y se indica también la necesidad de continuar desarrollando herramientas de tecnología y la necesidad de que se utilicen para la detección más temprana en las comunidades y así poder generar mejores medidas de medición epidemiológica. Se ha acumulado información que nos indica que se tienen diferentes estudios con resultados muy distintos. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en este webinar y por darnos esta actualización de la información más actual como resultado del metaanálisis de estas distintas cohortes. Ahora tenemos tiempo para una conversación y para poder responder algunas de las preguntas que se han enviado, así que podemos iniciar con una pregunta sobre la situación actual del Zika en México y si aún se trata de una preocupación o no. Thais. No ha habido causa de alerta este año. Este año la transmisión ha sido sorprendentemente baja, mucho más baja incluso en comparación con el año anterior. Si bien se tienen tanto epidemias de dengue como chikungunya de forma concurrente, la temporada de transmisión recién concluye y hemos tenido niveles excepcionalmente altos de fiebre del dengue, el año más alto, pero también el alto número de casos de chikungunya con una epidemia importante en Paraguay y a menor grado en Argentina, también Bolivia y Perú. Vale la pena saber que en este contexto la transmisión es baja. Se sigue transmitiendo, pero hay países que están realizando ensayos triplex donde en una sola corrida pueden detectar si un espécimen es positivo a Zika, chikungunya o dengue. Si bien nos percatamos de todos los datos y la complejidad de vigilar el Zika con estas medidas, si la epidemia fuera masiva la podríamos detectar. Este año ha sido un año afortunadamente de baja transmisión en toda la región, lo cual incluye a México. Muchas gracias. Además, el Zika está co-circulado con otros arbovirus en muchas de las regiones. Como se menciona en muchas de las presentaciones, las infecciones en gran medida son asintomáticas, no se desarrollan síntomas
por lo que no se están llevando los casos a los hospitales. Con el Zika lo que podemos ver es que quizá sea una circulación silenciosa que nos está detectando. Si existe el mosquito, si ha habido una transmisión que se haya reportado, hay que tener precauciones como mangas largas. Para quienes viven en una región endémica, por ejemplo, y se utilizan repelentes de mosquito, utiliza repelente de mosquito para evitar picaduras de mosquito. Doctor Ciprián, no sé si se encuentra todavía aquí. Hay una pregunta. ¿El virus del Zika podría ser responsable de la siguiente pandemia? O quizá la doctora María. No sé si se encuentra aquí la doctora Cindy. Quizá María quiera responder. Sí, con gusto. Y la respuesta es, por supuesto, hay gente que piensa que la pandemia la causan los virus respiratorios o los patógenos, agentes patógenos respiratorios debido a la forma en que se transmiten, la manera en que esos patógenos se trasladan por el aire. Pero claro que puede haber pandemias generadas por vectores como el Aedes aegypti y como lo hemos visto con la microencefalia, perdón, con el Zika. Como recordarán, el Zika se vio como una emergencia pública de preocupación internacional en 2016-2017 debido a su vinculación con la microencefalia. Y como organización debemos estar preparados. Y la manera en que hacemos esto es viéndolo de distintas maneras, pero sobre todo el hecho de que aprendimos mucho, por ejemplo, de los virus respiratorios con el COVID, y también hay otros tipos de arbovirus que no necesariamente sean Zika, que se conoce como enfermedad X. Tenemos que prepararnos para los patógenos que ya conocemos, pero también para aquellos que podrían llegar a surgir. La respuesta entonces, por más larga que parezca, sería sí. Muchas gracias. Vemos otra pregunta por aquí. Como la mayoría de los flavivirus, la principal ruta de transmisión para el Zika es mediante la picadura de un mosquito infectado. ¿Hay algún otro modo de transmisión? Doctora Judy Fong quisiera responder a esa pregunta. Vemos otra pregunta también que dice, ¿cómo diagnosticar el virus del Zika, doctora Wong? Sí, gracias, Diana. Para la primera pregunta de los otros modos de transmisión, sabemos que existen, no son muy frecuentes, hay transmisión sexual y prenatal también, pero creo que el modo principal de transmisión sigue siendo la picadura de un mosquito infectado. Y la segunda pregunta tiene más que ver con el diagnóstico. Mi cámara no está funcionando. Con relación al diagnóstico, el diagnóstico es generalmente mediante RT-PCR de la muestra, generalmente sérica o V. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Tengo una pregunta aquí del doctor Sudad de la región sudeste de Asia. ¿Cómo Seattle está planeando establecer una vigilancia para el Zika en la región? Adelante, doctor. Al momento se ha iniciado una adaptación global también en los países miembros y con esto se va a establecer una vigilancia en la región. Y también se va a desarrollar un tablero regional para conjuntar estos datos en un solo lugar. Los países miembros todavía tienen muchas cosas que hacer. Y por la manera esporádica en que los casos se han presentado y la naturaleza de los casos, la mayor parte de los países todavía tiene algunos otros problemas que resolver por el momento. Adelante. Muchas gracias por su respuesta. Tengo dos preguntas aquí
Una para One, is there a Ricardo. specific antiviral or ¿Hay vaccine algún available antiviral o virus vacuna en infection? That's contra de la one. infección del And virus the del second Zika? Esa es la one, is primera. there Y la evidence of segunda microcephaly es, ¿hay connected to the evidencia vertical de in the la first microcefalia trimester, or conectada it en la could be Zika en el transmitted primer with any time in trimestre pregnancy? o Over to puede you. ser transmitido en cualquier momento del In embarazo? relation Adelante. to vaccine, there Con is relación no a la vaccine available vacuna, so no far. hay una That is vacuna disponible hasta ahora. why it is very important Ese to es the el global health porqué community to de la continue importancia de seguir el diagnostic and desarrollo detect y del the diagnóstico earlier possible the circulation of the virus in the para community. poder detectar In la relation circulación to del vaccine of virus microcephaly, in the en IPD meta-analysis of the cuestión de la Brazilian microcefalia. consortium, which gathered the data of Con el consorcio de datos de 1.500 mujeres confirmadas con la infección, encontramos una asociación de microcefalia y el riesgo de microcefalia fue mayor en el primer trimestre del embarazo o en el primer cuarto del embarazo. Esto no significa que una infección posterior de los 3 meses pueda ser producida o pueda causar microcefalia. El punto ahora es que a veces algunos niños pueden nacer con una circunferencia o una cefalia normal. I think we cannot hear. Me parece que no podemos escucharlo. Estamos teniendo problemas de audio y de conexión. Disculpe. ¿Me escuchan ahora? We can hear you now, but we Sí, lost sí lo podemos you. escuchar, pero lo perdimos por un par de segundos. Muy bien. Microcephaly may occur if infection at any time during pregnancy, but La infección puede suceder y el problema de microcefalia puede suceder en cualquier momento de la infección. No obstante, el mayor riesgo es dentro de los 3 primeros meses del embarazo. Y también puede ser que no puede ser detectado. Hay niños que nacen sin microcefalia y lo desarrollan después del parto. Pero la evidencia demuestra que esto sucede Thank you very dentro del much primer for año de that haber nacido. information, Muchas Dr. gracias por Ricardo. esta So I have información, another doctor question here Ricardo. Tengo about otra the pregunta clinical presentation of acerca de symptoms las of Zika. presentaciones clínicas de Similar to síntomas del dengue Zika. and Son chikungunya, similares with al dengue y fever, al headache, chikungunya, incluyendo arthralgia, fiebre, electroconvulsions, artralgia, dolor de conjunctivitis, and cabeza, fatigue. Is there a conjuntivitis y definitive clinical salpullido. algorithm ¿Hay for Zika? algún I will algoritmo give the floor clínico to Thais from específico the para el Bajo Zika? region to Le discuss voy a the dar la different palabra a Thais de la ways they región handle del Bajo differential diagnosis para and conocer los how they diferentes choose the decision diagnósticos so y far toda about la the clinical investigación que algorithm han for hecho Zika. acerca del algoritmo clínico del virus del Over to Zika. you, Thais. Adelante, Thais. Thank you. Gracias. Yeah, I mean, in a context of Sí, en un co-circulation, contexto de co-circulación, obviamente conlleva un reto discernir qué es qué. Así que el año pasado, como mencioné anteriormente, revisamos la evidencia en cómo se puede producir y desarrollar diferentes síntomas y qué tan probable es que sucedan al comparar Zika en comparación a otros arbovirus y algunas otras infecciones con fiebre aguda. Y desarrollamos una serie de signos y síntomas del Zika y están disponibles en línea y me daría gusto también compartirles esto. También pienso que hay muy pocos casos sospechados de Zika. Los síntomas no son específicos y hemos notado que hay cierta vigilancia enfocada en el embarazo. Obviamente, es una asociación que causa una gran preocupación, pero no estoy seguro si respondí esta pregunta, Diana. You did. Sí, So most sí, of the sí, sí, la symptoms respondió. are very
La mayor parte de los síntomas son muy similares para las personas que están en el campo, los médicos, no saben si hay artralgia, fiebre, salpullido. A veces es muy difícil conocer, es un reto saber exactamente cuál de estos arbovirus son o de cuál se trata, ya que se encuentran en estos países endémicos. Es clave saber la definición exacta de cuáles son las diferencias principales. Por ejemplo, para dengue, fiebre es el síntoma principal y artralgia también. Y con el chikungunya tenemos fiebre alta, artralgia severa y artritis también. Y con Zika, como ya se mencionó anteriormente, el síntoma principal es el sarpullido, la fiebre. No es una fiebre alta. Sí, sí es un reto. Es por eso que necesitamos pruebas diagnósticas y también tener capacidades moleculares como las que tuvimos para el COVID-19 y para poder desentrañar cuáles son los virus específicos y cuáles causan infecciones en los pacientes. Tengo otra pregunta aquí para Judy Wong. Las muestras de los países en donde no tienen capacidades de pruebas se envían a otros países. Y la segunda, hay equipos o compañías que están intentando mejorar la especificidad serológica del Zika. Adelante, Judith. Bueno, en cuestión a la evaluación de países, hay algunas instalaciones en la OMS, en CSS en Singapur. Podemos apoyar a parte de las pruebas también a la OMS. Y la segunda pregunta, en las evaluaciones bajo la iniciativa de Arbovirus Global, estamos intentando desarrollar cierta eh, evaluación de diferentes pruebas diagnósticas que se encuentran disponibles. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Las últimas dos preguntas y muchas gracias a todos ustedes que han estado participando y preguntando durante este webinar. Las últimas dos preguntas son para el doctor Ricardo Jiménez. ¿Hay alguna correlación de la infección del Zika con autismo o un efecto causa? ¿Y cómo podrían explicar los casos adicionales de microcefalia durante el seguimiento? Adelante, doctor Ricardo. Okay. Ok, gracias. I think we hear you well. No lo escuchamos bien, doctor. Ricardo, maybe you can try turning off your video to improve the Quizás quality. pueda apagar su video, doctor Ricardo. Okay. Okay. Can you hear me better now? Yes, ¿Pueden we can escuchar hear mejor you. Go ahora? ahead Sí, sí, from lo the beginning escuchamos because we mejor. lost you. Adelante, desde el principio lo Okay, perdimos. in relation to autism, Con relación al autismo, we do not have this answer yet. There no are tenemos una cases respuesta reported ahora. Ha habido of algunos autism casos de in autismo children that are en exposed to niños hepatitis que han sido B expuestos a la infección del So virus del far, we have Zika not durante el found embarazo, a pero hasta clear ahora no tenemos un confirmed estudio que field haya according to numbers confirmado that are que being l- presented eh, with los with niños que hayan respect to nacido children that con that este do have been padecimiento infected. So this is hayan very sido important to infectadas o compare. no. So we Por lo can tanto, es muy have more importante clear considerar esto, idea if Zika ya que transmission really hay que increase tener with esto en this cuenta, autism. So far, ya que la we have infección del no virus del Zika answer. no podemos So we're garantizarlo. not Tampoco podemos decir que hay alguna at this time asociación informed. y ambos estudios In están relation siendo to realizados en postnatal relación depression, a I mean, microcefalia these children, they postnatal. are born without Estos microcephaly, niños but que the nacen con image is microcefalia still not yet tienen un daño cerebral image of these children. y esto se The hace con primary imagenología cause cerebral. El daño cerebral ya se is encuentra ahí. not cause microcephaly. No fue But then, during the causado follow-up, bueno, fue we causado por la saw microcefalia. some Durante el development seguimiento, as well el cerebro as it does in the other children. So it becomes no creció como el de otros niños. smaller, not
es, no es que el cerebro se haya achicado, sino que la microcefalia se volvió evidente porque el cerebro no se desarrolló, no creció en la misma forma que tuvo que haber ocurrido en niños normales. Gracias. Muchas gracias por su respuesta y me gustaría agradecer a todos los oradores por su participación en este webinario. Ahora le voy a dar la palabra a nuestros colegas de EpiWin. Adelante. Gracias, Diana. Gracias a todos y todas. Estamos llegando al fin de esta sesión. Me gustaría agradecerles a todos nuestros oradores el día de hoy, a nuestros intérpretes, a nuestros gerentes de proyectos, pues también por la interpretación con inteligencia artificial y a todos los colegas que han trabajado en este webinario, Priya, Donfang, Gabriela, Supriya y todo el equipo de EpiWin, vigilado por la doctora Silvia Brians. Y muchas gracias también a todos y todas por haber asistido, por su gran participación con todas sus preguntas. La grabación de este webinario va a estar disponible en el sitio web de EpiWin en los 7 idiomas en los que se ha ofrecido interpretación. Y si quieren seguir los otros webinarios de EpiWin, suscríbanse. Ambos enlaces van a aparecer en el chat. Esperemos que puedan acompañarnos para el siguiente webinario el 13 de septiembre, miércoles, acerca de prevenir epidemias y pandemias en comunidades con el acercamiento urbano. Esto se va a publicar en el sitio web y en la lista de correos electrónicos. Gracias nuevamente.